por eso también es la propuesta. Así que un poco la idea es que los compañeros, las compañeras que le ofrecimos dar la posibilidad, se formó un buen grupo entre Florencia, Candela y Daniela, y también María Ángeles, que no va a poder estar como me han es importante, y quería resaltar esto antes de darle la palabra a las compañeras, este tema, porque es un tema nuevo en el cronograma de clases temático de la materia, que estaba mechado y lo íbamos viendo a medida que íbamos avanzando sobre los movimientos de descolonización, pero queremos darle un marco conceptual de abordaje en este debate que se inicia entre Benedict Anderson y Charpentier, más conceptual, porque después eso que parece allá en las nubes y un debate conceptual, lo vamos a ver concretamente bajado a tierra en cada uno de los espacios. Y eso lo pueden ver y lo pueden rastrear, las compañeras obviamente ya lo leyeron, del mismo texto de Bianco, ¿sí? Y en el mismo texto de Abulogo. Y con el texto de Abulogo, con dos textos que ya hacen al desarrollo histórico de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, en el surgimiento del nacionalismo en el continente asiático y también en el norte de África, lo que queríamos ya desarrollar son otros temas puntuales que no vamos a ver, por ejemplo, el espacio del sudeste asiático, el caso de Indonesia, sí vamos a ver Vietnam, pero antecediéndonos un poco a lo que vamos a poner el eje en Vietnam, que va a ser justamente la guerra, ¿no? Entre el norte y el sur de Vietnam, traer un poco más acá el surgimiento de esos nacionalismos en el sudeste asiático, y también en el aspecto de género, que creemos que seguimos teniendo un atraso, pero a la vez estamos tratando de revertir ese atraso de incorporar tanto autoras, historiadoras o antropólogas en este caso, y sobre todo también asiáticas o del norte de África, pero también que esté presente el tema, y por lo menos al ser como un tema marco, también nos da el marco de la participación de las mujeres y el lugar de las mujeres en lo que es justamente esta modernidad, ¿no? Asiática, con estas particularidades que tienen que ver. Y a la vez nos permite hacer el ida y vuelta con otros temas que estuvimos viendo, que son justamente la colonización, las formas que tiene la colonización, el imperialismo, el lugar de los colaboradores en el desarrollo del imperialismo, el lugar de la construcción de una identidad, de una búsqueda de asimilación a un mensaje, a un discurso que es el orientalismo, que lo hemos desarrollado en la clase anterior, y por eso justamente ahora abordar nacionalismo, que es poner el eje en los sujetos, y ese es el tema de la clase que viene, en los sujetos colonizados, y cómo ellos mismos buscan qué hacer con esa colonización, ¿no? Una de esas formas de lo que buscan hacer con esa colonización es el tema de hoy, que las compañeras van a desarrollar y van a contar cómo lo van a hacer. Eso es el tiempo. Bueno, para empezar vamos a compartir un Power, que es la presentación que armamos. Así que necesito que se me habilite la función. Gracias. Así lo vamos compartiendo. Bueno, mientras tanto voy comentando. Vamos a trabajar. Sí, genial. A ver. ¿Ahí lo ven bien? Ahí apareció perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a trabajar sobre 4 textos: Anderson, Chatterjee, Abu-Lughod y Bianco. Como dijo el profe, dos textos son un debate entre una postura, y el otro es sobre feminismo y después sobre sudeste. Así que bueno, empezamos. Bueno, arranco yo. El primer texto que vamos a presentar es el de Benedict Anderson, es
que va a tratar de redefinir el concepto de nacionalismo. Bueno, dato de color, es el hermano de Perry, de Perry Anderson. Si tuvieran que leerlo, seguramente, o lo van a tener que leer, porque es un autor muy, muy conocido. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, Anderson nace en China, es de padre anglo-irlandés y madre inglesa. Fue un antropólogo, ¿sí? Se dedicó justamente al estudio del nacionalismo y de las relaciones internacionales, y se especializó en Indonesia del siglo XX. Su obra principal, o una de sus obras más conocidas, es Comunidades Imaginadas, que es justamente el texto que teníamos nosotros, un fragmento muy pequeño, pero donde analiza el surgimiento del nacionalismo y da distintos conceptos que nos ayudan a entenderlo, que ahora los vamos a ver ahora a continuación. Bien, él parte de la base de que ni la teoría marxista ni la liberal lograron explicar bien este fenómeno, entonces justamente le da una vuelta y busca una reorientación en este sentido. Y su obra se va a inscribir dentro de la corriente constructivista de la historiografía nacionalista, ¿sí? La idea de que la nación es una comunidad imaginada y construida socialmente. Y bueno, va a situar la noción de nación hacia fines del siglo XVIII. Pasamos a la siguiente. Bien, como dijimos, el texto que teníamos era Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, fue escrito en 1983. Bien, el punto de partida que plantea es que la nacionalidad o la calidad de nación son artefactos culturales de una clase particular. Esto es que la creación de estos artefactos hacia fines del siglo XVIII, digamos, se dio en ese momento concreto a partir de fuerzas históricas concretas, pero luego se generaron modelos que pueden ser trasplantados a distintas sociedades totalmente diferentes, ¿sí? El concepto de nación, de nacionalidad, se aplican, digamos, hoy en día en cualquier tipo de sociedad que por ahí no tienen nada que ver una con la otra. Bien, vamos a la siguiente. Bien, acá esta es como la parte más conceptual justamente de lo que teníamos para leer. Va a plantear su concepto de nación. Dice que la nación es una comunidad políticamente imaginada como inherentemente limitada y soberana, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, él va a ir desmenuzando parte por parte y es lo que quisimos resumir acá. Dice que es una comunidad porque más allá de las diferencias y las desigualdades que hayan al interior, digamos, de cada sociedad, la nación se va a concebir a sí misma desde un compañerismo, desde una horizontalidad y una fraternidad que llevan incluso a gente que, digamos, a matar o a morir por la nación, ¿no? En nombre de la nación. Bien. Me olvidé de decir que es una comunidad imaginada que está acá arriba. Dice, porque aún los miembros de la nación más pequeña, digamos, nunca te vas a conocer con todos tus compatriotas, con todos los ciudadanos. Sin embargo, en tu mente va a existir la imagen de esa comunión y de que justamente existen otros, que esa comunión existe efectivamente. Por eso es imaginada. Después dice que es limitada porque, digamos, una comunidad nunca va a imaginarse abarcando todo el mundo, sino que siempre sus fronteras van a ser finitas. Y es soberana porque todas las naciones se van a imaginar como libres, y en este sentido la garantía de esa libertad va a ser el Estado de Derecho, ¿sí? Así que creo que ya esto es lo que hasta acá llegó Anderson. Era muy cortita la parte, pero la verdad que tenía mucho concepto, digamos, así que listo. No sé si alguno, querés que, no sé cómo prepararon el tema, si querés que pongamos a charlar o dudas que se planteen. No, porque, o sea, por ahí al final, más que nada, porque por ejemplo ahora Chatterjee le va a discutir a Anderson, entonces quizás está bueno ir
eso, que se vaya siguiendo el hilo y a lo último, de última si tienen dudas o eso, ir anotándolas y al final hacemos un debate, digamos, ¿no? Bueno, No sé, entonces, si te parece, profe. sí. Solamente marcar Sí, dale. dos cositas para que se entienda un poco mejor Charteji. Digamos, el nacionalismo, cuando ustedes al pasar dijeron, justamente él se reivindica como marxista, pero a la vez reivindica la incapacidad del marxismo para poder dar respuesta. Es algo que venimos trabajando desde los textos justamente como el de Charteji, que van a exponer de estudios subalternos. Los estudios subalternos discuten justamente con los conceptos de la modernidad y sus insuficiencias. Pero a la vez, su universalidad. Lo llamativo es esto, que el nacionalismo es una categoría que es absolutamente restringida, particular, porque cada nación es única, eso es lo que se plantea el nacionalismo, y es una manifestación concreta, pero a la vez es universal, ¿se entiende? O sea, es lo más particular que a la vez es lo que logró universalizarse. ¿Sí? Uh-huh. Eso es un poco también uno de los ejes de comunidad imaginada, que es una de las paradojas, ¿no? Que a la vez es un concepto totalmente ambiguo, ¿no? No tiene un teórico nacionalista, no hay como un Marx, digamos, Claro. del nacionalismo, no hay un Stuart Mill del liberalismo para el nacionalismo, digamos. Entonces, en ese sentido, hay una pobreza filosófica en el nacionalismo, pero a la vez eso lo hizo tan factible de que cada comunidad se imagine a través de ese artefacto cultural que es el nacionalismo para construirse como soberana, como limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una de las cuestiones a marcar. Y otra que tiene un tiempo histórico que es importante, porque por eso lo que no es que existió siempre en la historia. Y esto es importante porque justamente lo que construye Anderson es la idea, junto como lo marcaron Hellner, Hobsbawm y demás, son los constructivistas. Lo que dicen es que el nacionalismo construye la nación. Y en este sentido, no es que la nación siempre estuvo, como diría Mitre, que siempre estuvo la argentinidad ahí, que hasta llegó a San Martín Belgrano y lo hicieron nacer. O sea, y así las otras naciones. No es que la germanidad da cuenta desde las tribus germanas que vinieron, invadieron el Imperio Romano, y siempre estuvo la nación alemana ahí presente, ¿no? Y que estuvo a esperar hasta el siglo XIX para nacer. No, es justamente el nacionalismo el que construyó la nación. Y la construyó a través de la imprenta, que tiene un momento concreto, ¿no? Esa es justamente la ilustración y la modernidad, el momento de la lengua impresa, que es el momento, y es el vehículo necesario para construir la nación también. Y esto es interesante porque justamente es esa imprenta que la va a llevar Napoleón a Egipto en este caso, que no existía antes, o que la imprenta, la lengua escrita, era dominio tan solo, por ejemplo, en China, de una élite, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene que ver esa modernidad contradictoria que llevaron los europeos para que el nacionalismo surja en otras latitudes que no son las europeas, ¿no? Y eso cómo se da. ¿Quién tiene la capacidad de... Perdón, profe, eso que estás diciendo justamente lo vamos a ver un poco al final con la parte de feminismo. No, está bien, no por nada, pero para los chicos, para que no piensen que por ahí no vemos la parte de Oriente, que es lo que más nos compete, digamos. Sí. Al final, como que oponemos, ¿viste? Modernidad con tradición, ponerle por decirlo de alguna manera, cierto. Lo desarmamos un poco y vemos que por qué es tan importante Europa para Oriente y para construir los proyectos como nacionalistas que... Por eso es que como que formamos un hilo. Igual la parte, eso está bueno, lo que decías vos, porque la parte soberana, que se ve como soberana, tiene que ver con esto, con la ilustración, y o sea, de ahí nace como el concepto de soberana, de la ilustración y todo el tema de modernidad. Perdón, nada de eso quería decir. De hecho, está bueno también porque con Chatterjee ahora vamos a ver cómo al capitalismo impreso de alguna manera lo critica desde las bases de Anderson. Así que está. No, va bien. me callo, perdón. No. Bueno, continuamos ya que estamos hablando con Chatterjee. Él es un politólogo, estudió ciencias políticas en Calcuta. Nace en Calcuta, que queda en Bengala, en la India, en 1947. Hoy en día sigue vivo, sigue activo.
y sigue produciendo tanto historiografía como literatura, porque él también dedica parte de su carrera a hacer escritos literarios. Actualmente es profesor de antropología de Columbia, la Universidad de Estados Unidos. También da algunas clases en la Universidad de Calcuta y en la Universidad de Jabalpur, que queda en Bengala. En cuanto a su teoría, hay dos ejes importantes, que es, por un lado, él apoya la interdisciplinaridad de las ciencias sociales, el poder trabajar en conjunto las ciencias sociales, la historia, la antropología, para poder generar contenido. Y por el otro lado, él sostiene, junto al grupo de estudios subalternos, que voy a explicar qué es, que hay que un poco romper con las bases de la historiografía eurocéntrica que hay. En este caso él lo plantea para la etapa colonial y poscolonial, pero para la historiografía en sí, y rever dónde quedan algunos actores sociales que o no aparecen directamente o están marginados. Él funda junto a Radhajit Gupta, o Gupta, no recuerdo bien, que es un historiador también de la India, el Grupo de Estudios Subalternos, que es un conjunto de historiadores que producen esa historiografía donde incluyen a estos grupos subalternos, que son los grupos que en la sociedad quedan marginados por algún concepto, por su casta, su condición social, su condición de género. Entonces, teniendo en cuenta esto del autor, en el 2006 se publica La Nación en Tiempo Heterogéneo y otros estudios subalternos, que son traducciones de distintas conferencias que él fue dando durante los 90 y a principios de los 2000, que tienen que ver justamente con cómo incluir a estos grupos subalternos en una definición de nacionalismo, cómo conceptualiza él la nación, y dentro de la primera parte de estas conferencias aparecen dos apartados que son una discusión al concepto de Anderson. Uno se llama Comunidades Imaginadas por quién, y el otro se llama La Utopía de Anderson, que tiene que ver más con una crítica de conceptos más duros que toma Anderson en su libro. Arrancamos por este. En primer lugar, lo que plantea es, nos da un panorama de dónde surge la comunidad imaginada de Anderson, en qué contexto aparece, y nos dice que en los 60 el nacionalismo era la bandera de la descolonización, que tenía una carga bastante positiva, pero que en los 70, cuando los estados empiezan a tener una formación más nacional, hay un relego de ese nacionalismo al tercer mundo, y lo que él plantea es que hay una amnesia del regalo. ¿Qué quiere decir esto? Europa se desprende de que el nacionalismo de alguna manera es un regalo a Asia, porque lo que Chatterjee plantea es que estos estados emergentes, estos nacionalismos, toman los modelos de alguna manera estatales de las colonias, pero Europa dice que no, que como que se desliga de eso, y en este panorama aparece Anderson con su teoría, que lo que hace es situar al nacionalismo como un fenómeno del mundo moderno. Entonces, la primera crítica que Chatterjee le hace a Anderson es, como Anderson plantea un nacionalismo que termina siendo modular, si estas regiones o estos nacionalismos emergentes toman modelos existentes de estados, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente queda a la imaginación de estas comunidades? Y ahí es donde cuestiona en cómo es una comunidad imaginada, si en realidad lo que hace es tomar modelos existentes. Entonces, en esta crítica engloba que la conclusión termina siendo que Occidente termina como sujeto activo y el resto del mundo como un consumidor pasivo de lo que produce Occidente, y termina siendo un ciclo de la modernidad que se retroalimenta. Entonces lo que él se propone es construir, o intentar construir, una definición de nacionalismo en este apartado, pero que para poder hacerla tiene que aclarar que el concepto de Anderson no puede coexistir con el nacionalismo anticolonialista, porque no tiene mucho sentido para él que el anticolonialismo tome modelos coloniales,
y que no hay que comprender al nacionalismo desde la transposición como hace Anderson, desde tomar un modelo y que esa comunidad lo ejecute, digamos, y ahora explico por qué. Lo que él plantea para poder entender el nacionalismo es que en realidad hay dos ejes, no solo está el eje de la lucha, sino que hay un eje anterior que tiene que ver con la identidad nacional que se forja antes de la lucha, y que ahí es donde hay que entender el nacionalismo. Entonces, estos dos ejes son el espiritual, que es el interior, que son los aspectos base de la identidad, que tienen que ver con la lengua, cómo esa lengua después se ve plasmada en una literatura, y el capitalismo impreso en general, que son, digamos, es la empresa del capitalismo con la cual se difunde esa lengua mediante cuestiones impresas. Después tiene que ver con forjar un arte propio, una identidad artística que se diferencie de la europea. Después plantea que muchos movimientos nacionalistas forman escuelas secundarias, que primero están a cargo de estos movimientos y que después pasan a manos del Estado una vez que el nacionalismo gana terreno en ese Estado, y que a través de ahí se puede difundir justamente la lengua, la literatura, el arte y la ideología del movimiento. Y por último plantea que el nacionalismo también redefine un poco el concepto de familia y de los roles familiares. Todo esto lo hace a través el caso de Bengala, y un dato que nos pareció bastante curioso es que cuando él habla de literatura, por ejemplo, que habla de que no se puede transposicionar un modelo de literatura europea al nacionalismo emergente, él mismo ha producido un montón de poemas en bengalí que justamente no se pueden comparar con los modelos o la prosa de los europeos. Y bueno, lo que plantea es que una vez que este eje espiritual está consolidado y que hay una identidad, empieza a ganar terreno en el eje material o el eje exterior, que es el campo de lo estatal. Y que a medida que se van ganando distintos territorios, no físicos, sino como en el campo estatal, se genera la nación, y así se va consolidando el Estado postcolonial nacional, que tiene rasgos identitarios propios, que son de autodefinición y que responden al eje espiritual, que no necesariamente responden a los modelos, como Anderson planteaba, de, bueno, transposiciono esto a mi Estado. Y bueno, plantea que un rasgo fundamental del nacionalismo anticolonial es, mientras más terreno gano en lo estatal, más la necesidad de forjar el eje espiritual. Para darnos un ejemplo de cómo esta transposición de modelo occidental al nacionalismo no es correcta, habla justamente del capitalismo impreso, como les mencionaba, que tiene que ver con que los modelos convencionales no aplican muchas veces a regiones de Asia. Y bueno, con respecto a este apartado de cómo surge este Estado postcolonial, hay algo muy interesante que plantea Chatterjee, es que aún así el Estado nacionalista tiene un modelo hegemónico, que aún así que que surge como nacionalista y que lo representa justamente las comunidades, no deja de tener una hegemonía que rompe con las pequeñas autonomías y las reprime. Y lo que plantea es que estas autonomías en realidad son muy importantes porque son parte de ese Estado, y que un modelo estatal, nacional, postcolonial debe abarcar esas autonomías, eso él lo llama los grupos subalternos, y debe negociar con ellas. Luego, hay un siguiente apartado que se llama la utopía de Anderson, que él plantea, Chatterjee discute dos conceptos: el concepto de las series de Anderson, el concepto del tiempo del capitalismo que Anderson sostiene en su teoría. Por un lado, presenta que Anderson tiene la necesidad de diferenciar el nacionalismo de las políticas de etnicidad,
Entonces lo que hace es tomar las series que ya son existentes en el imaginario moderno y dice que las series abiertas, que tienen que ver con categorías creadas en la modernidad más abarcativas como nación, identidad cultural, nacionalismo, justamente están relacionadas al nacionalismo. Y que las cerradas, que tienen que ver con las medidas gubernamentales más duras, tienen que ver con las políticas de etnicidad. Y que de esa manera Anderson puede diferenciar esos conceptos. Pero lo que Chatterjee le discute es que las series en sí no son una problemática, sino que no son una buena herramienta para poder diferenciar nacionalismo y políticas, porque por un lado polarizan, quedan como muy encastradas las dos funciones, y por el otro lo que Chatterjee plantea es que quizás en las series cerradas hay cuestiones gubernamentales que no son tan negativas y que son necesarias en un Estado. Él lo dice, por ejemplo, con los censos. Y lo que Chatterjee además sostiene es que el nacionalismo se ve contaminado, esa es la palabra que usa él, por políticas de etnicidad. Que esto está entrelazado e imbricado, y que lo utópico justamente de toda la teoría de Anderson es no poder comprender o ignorar en realidad que esto está entrelazado. Y por último, con respecto a Anderson, Chatterjee plantea que Anderson toma su teoría, esta quizás es como la parte más abstracta, toma su teoría dentro del tiempo del capitalismo, que es un tiempo homogéneo, que es un tiempo donde todos los trabajadores comprenden la cuestión laboral de la misma manera, que todas las políticas funcionan en un único tiempo, y que todo lo que va en contra del capitalismo es de un tiempo atrasado. Esto conlleva a pensar que hay un mundo único en esencia, y que obviamente una comunidad imaginada única tiene sentido que suceda en este tiempo, porque existen las posibilidades. Pero este es el segundo punto que Chatterjee le plantea a Anderson, o plantea a través del texto, que Anderson es utópico, porque dice que el tiempo real es heterogéneo, y que las realidades en sí son heterogéneas. Entonces, para cerrar, lo que él sostiene es que dentro de esas comunidades heterogéneas y de esas realidades heterogéneas, donde se consideran los grupos subalternos, es donde se tiene que desarrollar el Estado nacionalista, comprendiendo y abarcando políticas para la identidad nacionalista y la ideología nacionalista, pero también para esos grupos subalternos que no pueden negar su existencia, o no se les puede en realidad negar que están ahí. Eso fue Chatterjee. Está bien. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o algo, si no, seguimos con el próximo texto. El próximo texto es el de Lucien Bianco, básicamente va a tratar justamente del movimiento sudoriental, el movimiento nacionalista en Asia Sudoriental, o sea, en el sudeste asiático. Lucien Bianco nació en 1930, sigue vivo, creo, por lo menos por lo que vimos, por la información que buscamos. Es un historiador y sinólogo francés. Sinólogo quiere decir que se especializa en los estudios sobre China, y en este sentido se va a especializar justamente en la historia del campesinado chino del siglo XX. Va a realizar, digamos, su teoría, su labor va a girar en torno a buscar los antecedentes que den cuenta de una conciencia de clase anterior a la revolución en China. Una conciencia de clase campesina. En este sentido va a ser también muy crítico de Mao y de la revolución cultural, básicamente sobre eso. Bien, seguimos. Bueno, el libro, nosotros teníamos que leer un capítulo del libro Asia Contemporánea, que fue escrito en 1992. El capítulo era Asia Sudoriental desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Acá hay más un mapa porque él comienza el texto hablando de, él dice que para principios del siglo XX la conquista del Asia Sudoriental estaba prácticamente consumada,
que el único que permanecía independiente, por así decirlo, era Siam, la actual Tailandia, que permanecía justamente independiente, entre comillas, por los intereses, porque funcionaba como un estado tapón entre los intereses británicos y los intereses franceses. Bueno, después teníamos volvé al anterior, teníamos Malasia dominada por Gran Bretaña, Filipinas, primero había sido ocupada por España y luego por Estados Unidos. Después nos vamos a detener un poco en ese caso, explicando brevemente. Bueno, después teníamos Indochina dominada por Francia, Birmania, Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Pero ese era el panorama, básicamente. Seguimos, ahora sí. Bueno, lo que él dice, que es una frase que está muy buena, me pareció muy buena: así como el capitalismo engendra el proletariado, la colonización suscita el nacionalismo, ¿no? Esta idea de justamente que no pueden ir desvincularse una cosa con la otra, sino que están íntimamente relacionadas. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta relación? Bueno, él va a ir buscando los factores que den cuenta, los factores del nacionalismo y que den cuenta de este vínculo entre nacionalismo y colonización. Los que podemos destacar son estos que están acá resumidos. La toma de conciencia de la opresión externa genera una afirmación de la identidad nacional y la unidad étnica. Por otro lado, también los colonizadores, en muchos casos, son los que van a sentar las bases de la unidad nacional en poblaciones que hasta ese momento estaban divididas o, digamos, no existía justamente ese sentimiento nacional. Bueno, otros aspectos que él señala, siempre analizando casos, ¿no? Él analiza muchos casos, pero bueno, acá quisimos más conceptualizar para que sacar algo general de todo eso. Dice que surgen nuevas clases sociales a partir de la penetración capitalista, justamente, que van a combatir a Occidente con sus mismas armas, ¿no? Los sectores medios, los sectores ilustrados van a ser protagonistas en este sentido. Después, otro aspecto es el desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas. Va a generar contacto en pueblos que hasta ese momento estaban totalmente, digamos, aislados, bueno, no estaban vinculados. Y al mismo tiempo este contacto genera una conciencia de que estamos todos en la misma situación, somos quizás más parecidos que diferentes. Bien, después otro aspecto que señala es la influencia ideológica que se va a dar por la circulación clandestina de libros prohibidos, que son con todos los ideales, digamos, que estaban en ese momento, los ideales liberales, igualdad, etcétera, que claramente en las metrópolis se hablaba de eso, pero en la colonia se aplicaba todo lo contrario. Entonces, ahí va a estar muy vinculado a lo que decíamos antes de los nuevos sectores sociales que surgen, que pueden acceder a la educación y al mismo tiempo toman conciencia de esto. Bueno, vamos al próximo. Bien, después él va a hacer una diferenciación, va a decir que los movimientos nacionalistas no son los movimientos armados que surgen al principio en respuesta, digamos, en oposición a la conquista occidental, porque según Bianco representan como una reacción instintiva y sentimental a la introducción extranjera y al mismo tiempo un intento por parte de los sectores, digamos, la aristocracia, la élite tradicional, de conservar su estatus, sus privilegios, algo de poder. Sin embargo, bueno, hay algunos casos de digamos, miembros de la élite que se van a oponer, pero en general dice que no, que los sectores de la élite al contrario van a ¿cómo se dice? Unir la mayoría acepta la dominación, no me salen las palabras, aceptan la dominación extranjera para seguir conservando sus privilegios, aunque ya no el poder real, porque de hecho quizás el poder efectivo lo van a perder, pero sí conservar una cuota de poder. Bueno, ahora sí, pasamos al próximo. Bueno, él va a hacer una diferencia, va a hablar de las primeras organizaciones nacionalistas, va a hacer una diferencia, hay algunas que van a ser más conservadoras, otras van a ser más radicales. Bueno,
Bueno, más conservadoras son fundadas por la clase media generada por la colonización, son aquellas que van a reclamar más participación política, más libertad comercial, no así no van a hacer reclamos profundos, digamos, de los sectores, por así decirlo, populares, sino más bien ligados a los sectores medios. Un ejemplo que pone es Sarekat Islam, que es una asociación de comerciantes musulmanes, fundada en 1911 en Indonesia, que llega a tener una gran difusión, a 2 millones de miembros llega a tener. Bueno, después la otra, por el otro lado, tenemos organizaciones que son más radicales en sus reclamos. Estas son fundadas por intelectuales, también seguramente de sectores medios, pero bueno, más ligados a la intelectualidad y a eso. Y ellos sí van a buscar la independencia por la insurrección armada, van a protagonizar huelgas, movilizaciones, etc. Y un ejemplo es el Partido Nacional Indonesio, que tenía influencia marxista, y de ahí, bueno, fue fundado en 1927 en Indonesia, obviamente, y hay un líder ahí, Sukarno, que, bueno, va a ser muy importante. Después va a llegar él mismo a declarar la independencia y ser el primer presidente del país, o sea, más adelante, pero va a ser importante. Vamos con la próxima. Bueno, después Bianco marca como un punto de inflexión, un punto donde cambia un poco la cuestión con la crisis del 30, la crisis del sistema capitalista, que bueno, obviamente afecta a América también, ¿no? Afecta a todas, o sea, afecta a las metrópolis y a las colonias que tenían su economía completamente ligada a las potencias extranjeras. Se produce una crisis colonial que va a afectar justamente a todos los sectores sociales. Esto va a generar que estallen revueltas, que son duramente reprimidas. Obviamente que ya existía un malestar previo, pero con esto se acentúa. Y en este momento es donde va a haber un auge del comunismo, se van a generar muchas organizaciones comunistas, que él también va a dar muchos ejemplos en el texto. Y bueno, los gobiernos, obviamente, para intentar frenar toda esta movilización, van a intentar algunas reformas, y ahí es cuando comunistas, tanto comunistas como nacionalistas, van también a intentar llegar al poder por la vía legal, ¿no? Dejando de lado la movilización. Vamos al próximo. Bueno, acá tenemos lo que había dicho antes, el tema de Filipinas. El viaje considera en 1896, Filipe 300 años por España. Bueno, finalmente se levanta en 1896 y declara la República, y en esta lucha por liberarse de España se va a aliar con Estados Unidos, que también estaba combatiendo a España en Cuba, y va a terminar derrotando a España, pero Estados Unidos la va a terminar ocupando a Filipinas. Bueno, después también va a ser ocupada por Japón, ya que estamos en la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1946 declara la independencia. Pero bueno, la cuestión es que Bianco toma bastante el caso de Filipinas como para analizar los factores que vimos al principio, la idea del desarrollo de una clase social a partir de la colonización, que va a buscar combatir el dominio extranjero. Después esta idea de la unidad étnica que se genera, la conciencia de una unidad que se genera a partir de, gracias entre comillas, a la colonización española, que impone una administración centralizada, una religión común, un lenguaje común. Entonces todo esto, más la opresión y la explotación, generan justamente que se vaya dando este sentimiento nacional y termine en la revolución. Bueno, y acá pusimos un fragmento, un poema de Rudyard Kipling. Él fue un escritor, nació en Bombay, cuando era colonia británica,
en 1865, es un escritor muy conocido, tiene el libro de la selva, que es un clásico de la literatura. Y bueno, este poema, lo leo así rápidamente, es un fragmento, lo pueden encontrar en internet. Llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores de entre vosotros, vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Bueno, básicamente viene a justificar obviamente todo. De hecho, el poema se llamaba La intervención de Estados Unidos en Filipinas, o sea, después le pusieron el otro nombre, pero viene a justificar toda esta ideología, ¿no? De intervenir, de que es una carga para Occidente ir a llevar la civilización como que le están haciendo un favor, básicamente, ¿no? Nada, es terrible, pero bueno, lo plasma muy bien, digamos, este poema. Así que yo ya estoy por ahora. Representa toda la idea, lo toma Bow cuando desarrolla la India, si tuvieron oportunidad de leerlo, habla un poco de Kipling y de este poema, con toda la carga de lo que decía Dussel en el La texto, carga. La carga del hombre blanco, la tarea de civilización, que es un peso, que es, Claro. lo hace por el bien del progreso, es más, hasta dicen, den sus hijos, ¿no?, al servicio, al exilio, con todo lo que tiene que implicar esa tarea de llevar el dominio colonial. Pero en Sí. definitiva, bueno, es lo que nos queda a los pobres blancos hacer, con estos pobres ignorantes, estas mitad bestias, esta idea también tan de Said, ¿no? Mitad bestias, peligro, mitad niños, ¿no? Como niños para ser educados, para que en el futuro, gracias a nuestra disciplina, ¿no?, Sí, como que es una pesada carga que tienen que llevar a cabo. Sí, es terrible, pero bueno, está bueno para poder, sí, para poder verlo. Bien elegido. La verdad que sí. Si quieren seguir. No sé, me gustaría detener un cachito en los vínculos entre los textos que compartieron al principio, presentaste vos, Daniela, y Cande, con este texto que volviste a hablar, Dani, y no sé si el resto de los compañeros, compañeras, tiene alguna observación, pregunta. Profe, si querés, yo iba a seguir con el Dale. feminismo. Y Puedo después hacer volvemos. No, iba a hacer un breve como vinculación. O sea, lo que Perfecto. nuestra idea era como, bueno, primero presentar qué es el nacionalismo, como ya haciendo la salvedad de lo que ya dijo el profe, de que no existe como unos teóricos puntuales del nacionalismo, sino que surge de las distintas experiencias, y después como focalizarlo un poco más sobre Asia, por supuesto, pues lo que, digamos, estamos estudiando. Y lo que vino a hacer, bueno, de ahí también surge como el estado de la cuestión, o sea, la discusión entre Anderson y Chatterjee, y las distintas posiciones historiográficas. Y lo que dio lo último Dani es como más cómo se ven plasmados estos proyectos nacionalistas en, sobre todo, el Asia sudoriental, que es más lo que dio ella. No dimos todos los casos porque, bueno, cuando puedan leer el texto van a ver que para cada puntualización conceptual que hizo Dani, hay un ejemplo de cada país de Asia sudoriental, y nos parecía que, nada, se iba a mezclar mucho todo. Pero bueno, la idea era como bajarlo un poco a tierra. Más en proyectos más como tangibles, digamos, por decirlo de alguna manera. Y lo que vamos a dar ahora, que es la parte de feminismo, o sea, si hasta entonces era abstracto, ahora es como el sumum, pero bueno, está bueno porque lo que vamos a ver ahora con feminismo es cómo esos proyectos nacionalistas terminan plasmándose en lo que la autora denomina como el rehacer de las mujeres, que tiene que ver con qué rol se les va a dar ahora en este nuevo proyecto nacionalista. Si querés, Cande, me pasás a la que sigue. No sé si tienen alguna duda, no hay problema. Yo porque hice el punteo más que nada para que sepan qué construcción hicimos nosotros y por qué fuimos como de general a particular, digamos. Bueno, sigo. Bueno,
Lila Abu Lughod, bueno, como dice ahí, es una profesora de antropología, es estadounidense, pero su padre es palestino, y ahí es donde empieza como su vinculación con el mundo árabe y con Oriente en general. Es muy conocida por un libro, no sé si el libro se llama así o la tesis principal es así, la verdad es que no lo tengo ahora presente, pero la idea principal ¿es verdad que las mujeres musulmanas necesitan ser salvadas? Es esta idea de que no existe feminismo en Oriente, o sea, de que la tradición es como que las mujeres están sumidas en la tradición y no hay ningún tipo de pensamiento respecto a esto, o movilización, o bueno, como desnaturalización de estas cosas. El libro que nosotros puntualmente vamos a ver ahora es Feminismo y Modernidad en Próximo Oriente, lo escribe en 1998 y tiene varios ensayos sobre el feminismo en Oriente Próximo. Ella como que los publica en ese año, pero tiene varios escritos de varias personas, de varias feministas. Bien, primero que nada, a nivel historiográfico, tenemos 4 rasgos principales que caracterizan y atraviesan estos ensayos, que bueno, obviamente nosotros teníamos solo una parte, pero en lo que van a coincidir. Primero que nada, ponen en duda la tradicional dicotomía, que nosotros también la hemos visto cuando nosotros leemos los textos, referido a tradición y modernidad. Es decir, existe esta creencia de que no se pueden, o que no existe ese mix entre tradición y modernidad, que no es posible, que la modernidad, como dice en el segundo, tiene que ver con el progreso, la libertad, la emancipación, y en cambio la tradición viene a mostrar todo lo que es como atrasado, y también el juego que se hace con eso y la vinculación del atraso con Oriente, como vimos siempre en, digamos, la historiografía más eurocentrista. Esos son los primeros 2, que se vinculan entre sí. Y después, bueno, analizan cómo es que toda esta vinculación con Europa, o sea, este encuentro con Europa, podríamos decirle, pero bueno, muchas veces tomó formas bastante violentas, ha hecho que Oriente Próximo repiense, como dije al principio, este rehacer de las mujeres y cómo afectó el encuentro con Europa a las políticas de género de Oriente. Es decir, poder buscar en estos casos particulares feminismos locales, que vamos a ver que, a diferencia de lo que generalmente se cree, sí existen, digamos. Después, por otro lado, algo que me llamó bastante la atención y por eso lo incluí, es que el concepto que utilizan de feminismo es un poco más amplio que el que normalmente, digamos, se utiliza en los escritos feministas. No sé si alguno ya cursó o va a cursar Seminario de Género y las Mujeres, pero se ven diferentes autoras y vamos a ver que lo que incluye acá es un poco más amplio, porque no solo tiene como protagonista a los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, etcétera, sino también a cómo estos proyectos nacionalistas las tuvieron en cuenta como protagonistas, no siempre positivamente, pero sí como pensaron en este rehacer. ¿Puedes pasar, Carmen? Gracias. Bueno, primero que nada voy a ir desde la derecha hacia la izquierda, más que nada para que se ubiquen. Estos estudios feministas surgen sobre todo a raíz del descubrimiento de unos escritos femeninos y del descubrimiento también de una activa prensa feminista. El hecho de descubrir estos escritos hizo que toda la historiografía feminista pueda dejar como correr el eje de los hombres reformistas, que es un poco lo que habíamos visto sobre todo en el texto anterior, y poder basarnos en cómo las mujeres tuvieron parte activa de estas disputas de género y dentro de estos proyectos y políticas del rehacer de las mujeres. Sobre todo, la autora particularmente, en este texto que vimos, toma a Turquía, Irán y Egipto, no solo esos, pero es donde más hace el foco, y lo que va a decir es que como hacia el cambio del siglo, o sea, entre el 19 y el 20,
es que se hace sobre todo el foco en el análisis y las disputas sobre la política de género, y sobre todo por qué lugar ocupa la mujer, y qué lugar ocupa la mujer en la familia y como proyecto de nación, digamos. Porque va a ser muy importante en todo lo que vimos respecto de la construcción de cada uno de los nacionalismos particulares, el lugar que ocupa la mujer como, digamos, primero como gestadora de niños, por supuesto, que son la continuidad de la nación. Es un poco cruel como lo digo, pero es como es tomado en cuenta en los proyectos nacionalistas. Y segundo, como el traspaso de esta tradición concebida como el nacionalismo, por supuesto, ¿no? Y después, por otro lado, ¿qué formas surgen respecto del encuentro con Europa, puntualmente con Occidente, sobre todo, y cómo este encuentro con Occidente modifica las políticas de género? ¿Puedes pasar a la próxima, Carmen? Gracias. Primero que nada, lo que hace es intentar definir la modernidad. Toma la idea de Paul Rabinow, que es lo primero que pusimos ahí en la diapositiva, y él sostiene que no es posible definir a la modernidad. Un poco, si ven, tiene como un hilo conductor con lo que veníamos viendo de nacionalismo, porque están muy vinculados la idea de la soberanía, la modernidad, el progreso, etc. Bueno, decía que no es posible definir a la modernidad, pero sí la podemos rastrear en cada vez que, sobre todo Occidente, se ha definido como moderno. Y a partir de esa caracterización es que vemos esta imagen dominante, que sobre todo tiene que ver con Europa, pero que tiene que ver con Europa y los distintos encuentros, porque no tiene que ver solo en este caso con Asia, sino también se ha visto plasmado en América, por ejemplo. Y en el caso del tercer mundo, entre comillas, lo vemos plasmado en diferentes políticas, como por ejemplo son las desarrollistas. Lo vemos también cuando cruzamos Argentina, por ejemplo, vemos cómo estos proyectos desarrollistas en Argentina sobre todo también tuvieron como bastante fuerza, al igual que en Asia. Respecto del tema de la cuestión de las mujeres, que es lo central, digamos, en esta parte, es importante ver cómo la modernidad reprodujo diferentes dicotomías que tienen que ver con esta vinculación que decíamos al principio entre progreso y atraso, entre racional y sensibilidad, que no solo se van a vincular con Oriente, o sea, no solo van a hacer que nosotros tengamos una visión dominante de Oriente que tenga que ver con el atraso, sino además se van a vincular con la historiografía patriarcal. Si ven, o si en algún momento pudieron leer algún escrito feminista, van a ver que hay un montón de dicotomías que no solo, por ejemplo, cuando nosotros leemos la parte de historia antigua y vemos que se lo caracteriza a Oriente como despótico o como impulsivo o poco racional, y a Europa como la razón, la ilustración, etc., tiene que ver con estas dicotomías que la autora como que alienta a discutir. Bueno, a raíz de todo esto, perdón, que el texto es como bastante conceptual, espero que se vayan entendiendo la línea, pero a raíz de toda esta idea sobre la modernidad es que la autora se pregunta, ¿la modernidad efectivamente es lo que dice ser? O sea, ¿es lo que sus postulados sobre el progreso, la emancipación, la libertad son? Y ahí me pareció muy interesante porque va a citar a Foucault y va a decir que este es el lado oculto del Estado moderno y las instituciones que forman parte de este Estado moderno. Porque si bien se categoriza a ella misma como la libertad, etcétera, todo lo que dije, también tiene en su seno distintas instituciones que se abocan a la normalización, a la disciplina, a la homogeneización, y por eso también es que existe un otro diferente, porque hay, o sea, hay una homogeneidad en cuanto a la idea de modernidad. Y ahí es donde vamos a
ubicar en la historiografía eurocentrista a Asia. No solo a Asia, pero sobre todo a Asia. ¿Me pasas a la próxima, Cande? Bueno, respecto del rehacer de las mujeres, lo que va a decir la autora es que se plantea una ambigüedad con respecto a lo que dice la modernidad y al lugar que vino la modernidad a otorgarle a las mujeres. Porque la modernidad lo que dice es que planea incluir a la mujer en la vida pública, en el mundo público, en la política, en la educación, en los ámbitos que normalmente, hasta ese momento, habían sido ocupados por el hombre. Sin embargo, a la vez, destaca que la mujer tiene una responsabilidad sumamente grande respecto de la esfera doméstica, porque, como habíamos dicho al principio, es quien cría a los hijos del nacionalismo y quien en ese sentido tiene la responsabilidad de perpetuar esta idea. Por lo tanto, o sea, primero que le viene a otorgar un doble como trabajo, y segundo que encierra, además de todo esto, es sus maneras de imponer una nueva norma, y la nueva norma burguesa occidental, que tiene que ver con este tipo de familia es el correcto, este tipo de matrimonio es el correcto, y son también, como, bueno, retomando a Foucault, las nuevas formas de controlar y disciplinar. Igual no todo es tan negativo para la autora, después nos va a decir que de todas maneras, a pesar de que como que es consciente que esto sucede, hay como una positiva respecto de la mujer incluida en el mundo público, que tiene que ver con, primero, que el hecho de que se haga esta distinción entre público y privado, o sea, remarcó lo importante que era que mujeres en el ámbito público. Y hasta que no se hizo esta distinción, no se pudo ver la ausencia de la mujer, entre comillas, ¿no?, en el ámbito público. O sea que, claro, digamos. Y después lo consideramos, porque esto es un poco más considerado. Por el contrario, lo que sucede en este encuentro es, primero, los nacionalistas hacen muchos esfuerzos, proyectos se distancian de los proyectos occidentales. Quiere decir con Occidente me dice el Islam es atrasado, bueno, no voy a desarmar el Islam, voy a proponer que el Islam se modernice, por ejemplo. Hay un millón de proyectos, ¿no?, pero para poder bajarlo a tierra. Después, no y lucha, sino también un montón de momentos en los cuales las ideas quedaron como mezcladas y formaron nuevas ideas que tienen que ver con tomar algunas cosas de la modernidad occidental, entre comillas, y poder como persistir en las tradiciones orientales. Por eso es que el autor al principio como que lucha con la idea de que tradición y modernidad son oposición, no pueden conjugarse para crear algo nuevo. Por último, lo que va a decir la autora con respecto a la idea de postcolonial es que para actualmente la idea de postcolonial es muy porque y el encuentro con Europa fue crucial para el desarrollo, no solo histórico, sino también para su desarrollo político, para el cultural y sobre todo para lo que venimos viendo, que es el desarrollo de las políticas de género. Que el encuentro sea crucial no quiere decir que no exista desarrollo por fuera de este encuentro, y no quiere decir que la producción intelectual tiene que ver solo con que se encontró con otro. No, pero sí es verdad que de este encuentro salieron, bueno, estas mezclas que venía diciendo, que son prácticamente, no, o sea, no se pueden saltear, o sea, son fundantes de estas teorías y de estos proyectos. Y bueno, yo ejemplo ver con como mix de ideas que estoy intentando plantear, que es que, por ejemplo, se toma de la modernidad que tiene que ser moderna y científica, pero que tiene que estar ligada al deber. Ay, ¿se me cortó acá? ¿Ustedes lo ven bien? No, está, bueno,
Está cortado, pero es Del velo. como obligado al deber dentro del marco tradicional, del marco de la idea de la familia, etc. Con respecto a la mujer, ¿no? Acá está. Perdón, es que yo también estoy pasando en la mía. Bien. Por último, lo que nos quiere dejar la autora, por decirlo de alguna manera, o algunos... Tenemos que tener en cuenta que este texto se escribió en el 98 y que los escritos feministas están muy lejos de ser cerrados. O sea, son cosas que se piensan, se repiensan, se vuelven como a formular. Entonces es como que muchos nos dejan como dudas o, por lo pronto, ideas para repensar y debatir. Y lo que la autora como que quiere dejar como consideraciones, primero, la necesidad de huir de este pensamiento binario, dejar de pensar que Oriente y Occidente son totalmente opuestos, que no se encuentran y que no se enriquecen mutuamente, porque no es así. Y también eso va a hacer que abandonar esa dinámica pueda pueda mostrar, digamos, y podamos analizar dinámicas nuevas que tienen que ver con que el feminismo puede adoptar otras maneras en Oriente y que eso no es negativo, que las disputas pasen por otro lado no necesariamente tiene que ver con el atraso, sino tiene que ver también con otra cultura, otras tradiciones, otra religión, otras ideas, y respecto de esta fuerza con la que, por ejemplo, Occidente combate la idea del velo para las mujeres islámicas, es una muestra de que Occidente, por ser una manera, considera que sus luchas feministas son las válidas y no las de las mujeres islámicas que, por ejemplo, pretenden dejarse el velo, pero reinterpretar algunas leyes islámicas. O sea, ellas no luchan contra su credo, sino que luchan contra otras lógicas patriarcales, que en eso se encuentran, pero que son distintas a las de Occidente y que es importante como ponerlas de manifiesto. O sea, no leer en clave occidental las luchas orientales. Sí, Cande, pasa. Gracias. Por este tema, que como para cerrar y un poco también, no sé si para discutir si quieren, es que trajimos estos recortes que tienen que ver con esto último que planteábamos y una ley que sacó, creo que primero Francia, si no recuerdo mal, respecto de la prohibición del uso del velo. Trajimos 3 recortes, una es del 2010, pero la de Francia es del 2019, y tiene que ver con notas que le hicieron a distintas mujeres que viven en Francia, en España o en Europa, respecto de que les generaba una incomodidad súper fuerte el hecho de que las obliguen a dejar de usarlo porque tiene que ver con su religión y con sus costumbres, a pesar de que en este momento estén viviendo en otro lado. Y bueno, más que nada los trajimos para ver qué opinaban, o sea, como... Está bien, o sea, no son, por eso lo que yo quería decir es que no son debates acabados, o sea, no hay nada que acá diga que hay alguien que tiene razón o no, pero sí está bueno como ver este cruce que se hace entre las ideas occidentales de feminismo y las ideas orientales de feminismo. Y bueno, más que nada queríamos cerrar con eso, a ver si les copaba esta idea. No sé si tienen alguna duda. Hola, está bueno el tema. Felicitaciones. Quería hacer una acotación porque yo por cuestiones de trabajo una vez tuve que ir a la embajada de Marruecos, me parece, no me acuerdo bien, ya hace muchos años, y vi a una mujer con toda la burka, pero completa. Sí. Esto fue hace casi 10, 15 años y generó un choque verla toda así. Y encima negro, color negro, fue tremendo. Y con respecto a la nota que pusiste de Francia, son las chicas en el ámbito secundario las que están luchando, reivindicando el velo como una lucha. Eso que vos decís de que no se occidentalice la lucha de Oriente. Me pareció muy piola.
Eso. Nada más, la pequeña acotación. Nada más. No, sí, Gracias. está bárbaro, de hecho a eso apuntábamos. Sí, tal cual. De hecho, las notas, no las pudimos poner completas porque no se iba a ver, pero las notas apuntan a eso, se le hacen a mujeres que defienden querer utilizar el velo, que no lo ven como una lógica patriarcal, que tienen que ver más con su religión, con un montón de creencias que, bueno, no vamos a abarcar en este momento porque es muy amplio, pero que no lo consideran una lucha feminista. Tienen otras. Y está bueno ver cómo con el uso de la ley se quiere como occidentalizar esta lucha. Es más como un símbolo el velo. No sé, el profe por ahí nos podrás orientar un poco más, pero creo que tiene que ver con un tema religioso. Sí, es una comprensión religiosa, pero sin duda no es casual. A ver, esta lucha, como ustedes marcan, se da en Europa, por las mujeres musulmanas europeas, que tiene que ver esencialmente con, primero, una situación social, porque los musulmanes en Europa sufren un proceso de marginación social, tanto cultural, pero también económica, ¿no? Pero no abarca solamente a las clases más desposeídas o marginales, que muchas veces, sobre todo en Francia, las afueras, el conurbano francés de parisino está poblado por gente de las ex colonias francesas, ¿no? Y ellos tienen muchos de origen islámico. Pero también de mujeres de alta alcurnia, digamos, tiene que ver con una cuestión que hace a una respuesta a la globalización, y es parte de esto también el tema del nacionalismo, como la búsqueda de una afirmación identitaria en respuesta a una disolución de la identidad que plantea la globalización, donde hoy escuchás Maluma Baby en Filipinas o en todas las, o sea, pues todo lo mismo. Bueno, esto también tiene que ver con una respuesta, pero a la vez se le carga un contenido obviamente social por parte de estas periferias urbanas pobladas por ex miembros de las colonias, ¿no? Y en realidad a veces son hasta tercera generación de hijos de los emigrados coloniales, ¿no? Que responden a la segregación con una reivindicación propia. El nacionalismo, en definitiva, no es parte más de esa reivindicación. Y está bueno volver a Chartegui y la relación que usa justamente, que hizo Florencia, Daniela, con la exposición que hicieron, de ese tema, porque la lengua o la fe, la religión, ¿no? Como plantea Bianco, como parte de la construcción del nacionalismo, también como una herramienta de construcción del nacionalismo, hacia la construcción de este espacio interior que plantea Chartegui, que viene por ahí primero, antes de traducirse en un movimiento político o una disputa por el poder político, muchas veces, ¿no? Y tiene que ver con esta reconfiguración hoy en día de las identidades europeas, y que pone de los pelos a los estados laicos francés, que buscan, por otro lado, esta cuestión de la homogeneidad. Y ahí también está el vínculo con el texto de Chartegui, de este tiempo homogéneo. ¿Qué es este tiempo homogéneo? Donde todos somos iguales, ¿no? Pero todos debemos ser iguales también hacia nuestro interior. O sea, el nacionalismo o las identidades en disputa también disputan eso de lo que tenés que ser. Y que es terrible, porque en Francia es por peso de ley, ¿no? A veces es por segregación cultural, pero en Francia directamente por peso de ley, pero a la vez están todos los símbolos religiosos cristianos constantemente planteados en las calles, en todos lados, inclusive dentro de las aulas, ¿no? Claro, esa era como la oposición que queríamos hacer, como eliminar determinada construcción cultural porque no es la mía, o sea, porque me resulta ajena o otra, entre comillas. Y asociado como peligroso también, ¿no? Volvemos a ese mismo tema. Sí, hay un libro de un autor francés que plantea una distopía. El libro se llama Sumisión, que plantea que lo que viene es la disputa entre el Frente Nacional, todos fachos, versus los islámicos, que llegan al poder gracias a esta construcción, bueno, que en realidad el islamismo da orden,
y lo que plantea es, bueno, estamos ante el peligro de la disolución de lo francés, como, ¿no? Ante la posibilidad de crecimiento de la inmigración constante, ¿no? Es parte del surgir de las nuevas derechas en Europa. La lucha contra, que no deja de ser un antisemitismo, ¿no? Porque antes eran los judíos, ahora son los semitas, pero los árabes, ¿no? Pero bueno, no quiero llevarlas de tema. Si hay más preguntas, consultas de los compañeros, compañeras. Ahí mientras mejor alguien anota alguna cosa más, primero felicitarlas a las chicas por el trabajo de síntesis que hicieron, que eran textos bastante diferentes, así que, y recoger distintas categorías siempre, no siempre lo ejercitamos en el profesorado, así que esta actividad también aprovecha un poco eso, ¿no? Adquirir alguna habilidad. Retomando un poco lo que decía el profesor recién, retomaríamos también la problematización respecto de cómo se nombra a ese supuesto problema. El velo en singular, cuando en realidad son 7 tipos de velos diferentes. Es un velo, un tipo de velo muy particular de esas poblaciones que en el caso francés o español están teniendo la prerrogativa de utilizarlo, pero en realidad son muchísimos. Ahí también hay una homogenización, un estereotipo, una simplificación, hablando de el velo, cuando en realidad son muchísimos. Y después, varias de las cosas que dijeron, no es para preguntar, simplemente como para ver qué se puso en juego en el buen trabajo que hicieron, tiene que ver con algunas cosas que estaría bueno que, sobre lo que todas y todos anotamos de la exposición de las compañeras, podamos después rescatarlo en las clases que vienen, cuando vemos los casos concretos. Como muy bien expusieron, me parece que había sido Daniela, puede ser, hablando de los distintos tipos de vertientes de descolonización en la parte de Bianco, como para romper algunas cosas que siempre en historiografía tradicional o en otras materias no cuestionamos. Esta idea de un frente de descolonización unido, por ejemplo, ¿no? Que también pasa en la historia argentina, por ejemplo, u otras, o latinoamericana. Hay un grupo de descolonización. Bueno, y ahí las chicas se expusieron muy bien como hay distintas agendas, distintos repertorios de acción, distintas ideologías, y estamos hablando de un solo caso, que es el de Indonesia, y no de todas las cosas que había en Indonesia, que por ejemplo también tiene el Partido Comunista más viejo que Asia, incluso más viejo que el chino, ¿no? de más antigua data. Así que eso como para desnaturalizar algunos temas que vamos a ver después con los casos de India, que Agus va a trabajar seguramente en el tema con China, o incluso después post-Imperio Otomano, va a estar bueno poder registrar cuáles son esas tensiones y cooperaciones que puede haber adentro de los movimientos de descolonización, como para abrir un poco ahí adentro y no ver ya como la visión de europeos, no europeos, bueno, que también habla un poco de este debate entre tradición y modernidad, que también las chicas habían marcado. Y después, respecto de uno de los primeros temas que habían hablado de la descolonización en sí misma, vinculado justo con el último texto, también con algunas problemáticas más cortadas por las lecturas de género, ver cómo y cuánto, aprovechando cosas que tengan otros seminarios y demás, las relaciones de género están atravesadas por relaciones de clase, cuánto, ¿no? Para no pasar en nada a todo, y cómo eso también adquiere particularidades adentro de las comunidades asiáticas, digamos, en cada uno de los casos de Asia, que a lo mejor ese tipo de forma de opresión específica no se genera de la misma manera, por lo menos en Occidente, como surgen ciertos dispositivos específicos por la experiencia imperialista, que también reproducen problemas de género y problemas de clase, ¿no? Esos casos. Así que me parece que hay mucho para cortar en lo que expusieron. Está bueno poder ver cómo se pone en juego en los casos que después trabajemos. Vamos a tratar de aprovechar eso para ver específicamente en los distintos lugares, como para poder comparar también de vuelta los textos, que es lo más rico, pero ya cuando me había mandado el PowerPoint, había anticipado que era un excelente trabajo, que pusieron una vara alta para el resto de los grupos, y que está muy bueno lo que pudieron recoger.
Así que felicitaciones. Gracias. Con lo último que habías dicho, la autora los describe, por ahí no lo dije, era mucho, pero creo que la autora los describe como feminismos locales respecto de Asia y las distintas otras opresiones que, digamos, de las que son víctimas, bueno, las mujeres o, bueno, la política de género se extiende un poco más de las mujeres, pero bueno, se entiende a lo que vamos, ¿no? Si quieren, podemos pasarles el power, más que nada para los chicos, por ahí les sirve para abordar las lecturas que son un poco complejas, está bueno, para nosotras tardamos como bastante en condensar, por ahí está bueno, si lo quieren. Está muy bueno, aprovecho para, sí, manguearlo y compartirlo en el Drive. Y resaltar un par de cosas. Bueno, primero, Florencia, me gusta lo lindo que es haber elegido, o poder elegir un texto que a la vez guste, ¿no? Porque parece que Flor te gustó. Y eso está bueno. Y a la vez que sea presentado como lo presentó Candela, Daniela, Flor, que hicieron muy buen trabajo de esto que decía Tomás, también de trabajar conceptualmente. Y encontrarle los hilos, digamos, porque quiero resaltar algunas cositas también que plantearon ustedes que están presentes. Bueno, no vamos a, o sea, tal vez de lo que menos vamos a volver a trabajar sea del texto que presentó Florencia de Abulogo, y vamos a volverlo a tocar, pero tangencialmente. Es una tarea de búsqueda, de investigación y de rescate, también de incorporación a la bibliografía de el tema, una perspectiva de género sobre los problemas que abarcamos, ¿no? Con la historia contemporánea en este caso, que hay bastante, por suerte hay bastante, pero la traducción no siempre es cómoda. Tal vez en ese sentido rescatar esta idea fuerza que plantó muy bien Florencia, que es cómo el cuerpo de la mujer es un lugar de disputa en la modernidad, ¿no? Ya sea la construcción de lo que es el discurso occidental, que a la vez no es un discurso occidental tan solo, y eso lo dice Abulogo al pasar en una cita al pie, no es un discurso occidental para las orientales o para los orientales, es un discurso sobre Oriente para las mujeres occidentales, ¿no? Porque decían, las mujeres de Oriente usan toda velo y están oprimidas, o entonces ustedes tienen que ser, las mujeres occidentales tienen que ser de tal forma, ¿no? Y sentirse libres, o sea, porque no son Oriente. Entonces vivan la libertad capitalista o moderna, liberal, de esta forma, porque es la única a la vez. Esa es la otra cuestión dicotómica, plantea opresión o libertad de esta forma, no hay otra forma de vivirla. Lo rico de Abulogo es plantea esa hibridación que tal vez trataba de rescatar yo en el video de Orientalismo de Said con Jovi Gaba, digamos, que dice, bueno, no es lo dicotómico, sino hay múltiples formas que van a surgir. Rescatando lo que planteaba Candela, y también estaba presente en el texto de Daniela, presentó el de Bianco, esta cuestión del nacionalismo tampoco hay una sola forma, ¿no? Esta cuestión muy particular que se da, que el nacionalismo, para construirse, toma diferentes herramientas, ¿no? Y es también no casual, no es en el aire, es en relación de fuerzas y la construcción de las clases sociales existentes. Y donde hay burguesías potentes, lo vamos a ver en el caso de la India, el nacionalismo va a tener más heterogeneidad en su interior y va a plantear disputas más moderadas o de disputa en términos institucionales, de poder también, diferentes a las que tal vez en Vietnam, al no tener una burguesía nacional fuerte, directamente va a asumir el comunismo como bandera, ¿no? Eso es interesante porque como el comunismo, que es internacionalista, va a hacer revoluciones nacionales, o va a plantear revoluciones nacionales. Es una antinomia. Bueno, no, como justamente por la ausencia de burguesías nacionales, el comunismo plantea, bueno, nosotros vamos a llevar adelante la tarea nacional antiimperialista, ¿no? Y eso es interesante, porque lo vamos a ver, se veía en el texto de Bianco en el caso vietnamita, pero lo vamos a ver sobre todo en el caso de China, que va a plantear Agustín más adelante, ¿no? Y una cosita más. Y una última para cerrar, que está presente también en el texto que presentó Cande de Charteji, estos
esta cuestión de lo interno y lo externo que se plantean como momentos y como lugares de disputa, no es que se acaban una vez que se logra el Estado nacional independiente. Es algo que continúa, ¿no? Porque la lengua, por ejemplo, es un mecanismo de construcción nacional, ¿sí? Y es un mecanismo de disputa, plantea Bianco en un momento, ¿no? Y plantea Charteje y demás. Ahora bien, ¿cuál lengua? ¿No? En India, ¿cuál es la lengua en definitiva? La lengua que nos dejó el colonizador, el hindi, mayoritario y en sentido hindú, digamos, ¿no? Y cómo a la vez va a estar presente una disputa de la lengua con la disputa también de, bueno, que el Estado nacional en realidad es una herencia de las formas de dominio que dejó la colonia, ¿no? Y por tanto en su interior homogéneo no plantea la heterogeneidad de los tiempos, las visiones, etcétera, pero también de las lenguas que se van a subsumir en la construcción nacional, ¿no? Eso no es solo para la India, que es el caso típico que tiene muchísimas lenguas, sino también lo vamos a ver para China y para otras construcciones nacionales, ¿no? Abran el micrófono y dudas, no hace falta que, más de sacarse también un momento de encuentro, que por fin nos podemos ver las caras algunos. Sí, yo estoy sin la cámara porque no me funciona, pero te quería hacer una pregunta. Yo tenía idea de presentar los textos de la clase que viene, pero me encuentro que con esto de la virtualidad un poco pierdo conexión con los compañeros y quería saber si hay alguno que no sé si no tiene grupo, si yo me podría sumar para no quedarme así. Hola. Hola. ¿Se escucha, profe? Yara. Sí, Yara. Sí. Nosotras con Marcela te habíamos mandado para hacer la clase que viene. No sé si te llegó el mail porque No. si no se puede sumar ella. Ah, buenísimo, gracias. Somos dos, pero no sé si alguien estuvo confirmado para ese grupo porque te mandamos, pero raro que no me haya llegado. Ahí la tenía Keila, que no sé si está presente. Acá estoy, no sé si me escucha, profe. Sí, tenía el de la introducción y después la quedaba introducción el otro. de Chartaje, de Juba. Sí. Bueno, genial, si hay un grupo, no lo tenía anotado, pero ves, para algo sirve la conexión en vivo. Si se pueden formar y coordinar entre ustedes, yo las pongo en contacto, los mails, igual los mails están abiertos. Sería entonces Keila, que ya estaba, Yara. Sí. Hola, buenas Marcela. Hola, ¿me escuchan? Sí, acá estoy. Sí, no tengo la cámara, pero las estoy escuchando perfecto. Perfecto. Yara, Marcela, no sé si Keila. querés que te deje acá en el chat, puedo escribir el Ponga correo, chat. así les Dale. queda y quizás... Dale. Porque quizás hubo algún problemita ahí. Yo voy dejando de compartir pantalla, así estamos más cómodos con la visual. Como quieras. Ahí está. Ahí lo mandé, para que lo puedan ver y nos podamos poner en contacto. En el chat. Es más, te puedo dejar el número de teléfono también, así quizás. Dale, mejor hacemos un grupo. Sí. Buenísimo. Esperen que... Gracias. Porque te llega a vos ahora, claro, ¿no? Claro. Debe de haber quedado configurado otra reunión. Esperen que... Claro. Ahí repito lo que puso... Profe de secundaria, inhabilita el chat para que los alumnos no chateen. No, esta no es la cuenta, por suerte. No, al contrario. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Gracias. Y falta el de Keila, ¿no? Eso sí, no me llegó, salvo que haya sido... Bien, yo ahora cortamos y armo un grupito pequeño por mail y los pongo en contacto. Bueno. Gracias. Dale, está genial. Esto decía Tomás, las compañeras le pusieron la vara muy alta. Cada grupo, mucha presión para la clase que viene, ¿sí? Y más por el tiempo que tienen una semana,
tranqui, lo preparan a conciencia. Lo importante es eso, lo preparan a conciencia. Igual son textos un poco más, o sea, fue bastante cargada lo que tuvieron que exponer las compañeras. Este es un texto un poco más simple. ¿Escucha? Hola. Erika, sí. No, yo acá. ¿Se escucha o no se escucha? Jessy. Jessy. Ahí está. Bueno, antes que nada, primero felicitarlas. El texto de Chatterjee sé que es difícil, es bastante complejo, tenés que sacar una banda de conceptos, así que lo entiendo. ¿Y qué te iba a decir? Eso es lo que habías dicho anteriormente, Gaby, sobre la dicotomía entre modernidad y, bueno, lo que es el occidentalismo. Se me había venido a la mente una imagen que está en el Drive, que creo que hay dos mujeres, una que está toda tapada y otra que está en bikini, y bueno, la occidental, como dice, algo por el estilo como, al mirarla a la otra mujer dice, bueno, está toda tapada, miro los ojos, que creo que cruel esa cultura dominada por el hombre, y al revés, la que está toda tapada dice, bueno, nada tapada excepto los ojos, que cruel esa cultura dominada por el hombre, o algo por el estilo, pero bueno, se me vino a la mente esta imagen que creo que está en el Drive y está muy linda para utilizarla como recurso. Profe, aportar un poco al tema en cuanto a lo de la mujer, que además de tener un montón de consecuencias sociales, también tiene un montón de consecuencias económicas para las mujeres que usan el velo, porque recuerdo haber visto en algún momento un video en el que una mujer contaba cómo se le dificultaba conseguir trabajo por usar el velo. Y en ese momento a mí se me ocurrió que lo que negamos o lo que se niega al ver a las mujeres es una cuestión que tiene que ver con creencias religiosas. Yo creo que hoy en día nadie negaría un trabajo a alguien que va con un rosario colgado en el cuello, que es exactamente un símbolo de cuestión religiosa, de la misma manera en la que se le niega a las mujeres esa oportunidad laboral. Sí, hay que ver, porque tampoco, esto que decíamos, y está planteado en el texto, tampoco homogeneizar porque las formas del indumento, ¿no? Porque lo decía Tommy, hay diferentes tipos de velos, se usan para distintos tipos de expresión. Obviamente que en lo que se conoce como Medio Oriente, en realidad el mundo árabe, hay diferentes tipos de regulación sobre el uso del velo. No podemos comparar a Arabia Saudita con el Líbano, el Irán, inclusive el Irán, la revolución del 79, que el velo tenía un sentido, y luego de la revolución del 79, como vamos a ver, va a tener otro sentido. Pero sin duda es tanto como por fuerza de ley, como por fuerza de costumbre, son sociedades todas patriarcales, sea Occidente o Oriente, son todas sociedades patriarcales donde se le impone a la mujer una forma de vestirse en cuanto a regulación y significado social de ese indumento, de esa vestimenta, que es un poco lo que planteaba Jessica, ¿no? Lo que es usar minifalda o burkini, ¿no? Ahora que se puso en ropa el burkini. Es ya diferente sentido. Pero el tema es y ahí me quedo por rescatar algo que planteaba Candela, el subalterno, el lugar de subalternidad en la discusión de la mujer. ¿Qué significa subalterno? Subalterno es una discusión que es justamente el que no tiene voz, el que para poder decir algo, en realidad tiene que haber alguien que lo interprete. Y en definitiva nunca podemos escuchar al subalterno, digamos, porque justamente su condición de subalterno hace que a él no se lo escuche y tenga que ser interpretadas sus visiones, sus perspectivas, sus demandas, etcétera, por otros. Es más, por algo Tulio Alperín Dongui niega la posibilidad de hacer estudios subalternos porque es una tautología, dice, no se puede estudiar algo que no tiene voz. Bueno, los indios plantean otra cosa, que no es casual, ahí me remito y salto a otro lado, que los estudios indios sean muy leídos y principalmente traducidos en América Latina, digo, y sobre todo en el Perú, en Bolivia,
porque, y en México, porque tienen que ver justamente con el subalterno nato de nuestra historia latinoamericana, que es el indio, digamos, ¿no? El indio no de la India, sino el indio nuestro, que justamente, y es el tiempo heterogéneo que se vive en los Andes, ¿no? Que podemos llevarlo también al conurbano bonaerense, digamos, también, no es muy lejos, hay que irse. Como esta cuestión de para traerlo a cuestiones más mundanas contemporáneas, la república, ¿no? Que se enarbola, con su representatividad, etc. El caciquismo, ¿dónde queda en esta república? ¿Y eso es un tiempo heterogéneo moderno? O sea, homogéneo moderno es un tiempo heterogéneo premoderno que vive en la modernidad, digamos. Y están presentes en nuestra política latinoamericana, en toda la región, digamos, ¿no? Y que a la vez no hay que condenarlo necesariamente, hay que entenderlo, digamos, porque también justamente desde el concepto moderno se condena ese caciquismo, cuando en realidad hace a relaciones sociales son premodernas, que a la vez alimentan una lógica de reproducción social, a veces, muchas veces, mucho más moralmente aceptable que la competencia de la soja transgénica que viene y te expulsa directamente, ¿no? No sé si entendió los vínculos. Bueno. Quedamos para el encuentro que viene. Entonces, no sé si hay alguna otra. Podemos, si quieren, los que avancen con las lecturas, que no llegaron con las lecturas de este encuentro, traer alguna consulta para las compañeras y para todos, socializar las lecturas, bienvenido sea.